Este noveno video trata sobre las leyes de Newton, específicamente la fricción y planos inclinados. Como objetivo se tiene aplicar las leyes de Newton al análisis de diversas situaciones utilizando los diagramas de cuerpo libre, además explicar las causas de la fricción y explicar cómo se describe la fricción empleando coeficientes de fricción. Ahora bien, para estudiar las leyes de Newton se deben realizar diagramas de cuerpo libre para poder así realizar un análisis de las situaciones más fácilmente. Por lo tanto, se van a mencionar ciertas recomendaciones para poder realizar estos diagramas. Lo primero que se debe hacer es hacer un dibujo que represente la situación. Como segundo punto, es importante identificar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo del sistema. Como tercer punto, se debe de aislar el cuerpo para el cual se va a construir el diagrama de cuerpo libre y además se debe de trazar el eje de coordenadas, tomando en cuenta que la normal siempre es perpendicular al plano, la gravedad siempre va hacia abajo y con el origen en un punto a través del cual actúan las fuerzas. Como quinto punto, es importante dibujar y analizar los vectores de fuerza debidamente orientados. Por lo tanto, se deben de incluir los ángulos en el diagrama. Además, se deben incluir solo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo aislado de interés. Por último, se deben de descomponer en componentes X y Y las fuerzas que no estén dirigidas en los ejes X o Y. Se deben utilizar signos más y menos para indicar dirección y sentido. Y de esta forma el diagrama de cuerpo libre ya está listo para poder analizar las fuerzas en términos de la segunda ley de Newton del movimiento. La fricción. Bueno, ¿qué es la fricción? La fricción es la resistencia al movimiento que se da cuando dos materiales están en contacto. Esta resistencia existe en todos los tipos de medios, ya sean sólidos, líquidos y gases. Se caracteriza como una fuerza de fricción denominada con la letra F minúscula. En algunas situaciones reales es de interés aumentar la fricción. Por ejemplo, al echar arena en un camino o en una acera congelada, hace que se mejore la tracción. Por lo general, la fricción se opone al movimiento y la fuerza de fricción está en dirección opuesta al movimiento. Sin embargo, en la acción de caminar, la fuerza de fricción se resiste al movimiento, es decir, el del pie, pero está en la dirección del movimiento cuando uno camina. Sin fricción, el pie se deslizaría hacia atrás. Es decir, como se puede observar en la imagen, la fuerza de fricción va en la misma dirección del movimiento a la hora de caminar. Existen situaciones en las que se desea que haya fricción y en otras en que se desea reducirla. Por ejemplo, se lubrican las piezas de las maquinarias para que puedan moverse más libremente, con lo cual se reduce el desgaste y el gasto de energía. Los automóviles no podrían funcionar sin aceites y grasas que reduzcan la fricción. Fricción entre superficies sólidas. Todas las superficies tienen cierto relieve por más lisas que se vean o se sientan. Al inicio, se pensaba que la fricción se debía al embotamiento de irregularidades superficiales. Sin embargo, la fricción entre las superficies en contacto de sólidos se debe a la adherencia local. Cuando dos superficies se juntan bajo presión, ocurre un soldado o pegado local en unas cuantas áreas pequeñas, donde los relieves más grandes hacen contacto. Para superar esta adherencia local, debe aplicarse una fuerza considerablemente grande para lograr separar las regiones pegadas. La fricción entre sólidos se clasifica en tres tipos: la estática, la deslizante o cinética y la rodante. La fricción estática es cuando la fuerza de fricción es suficientemente grande para impedir un movimiento relativo entre las superficies. Por ejemplo, si se desea mover un escritorio grande y este se empuja pero no se mueve,
La fuerza de fricción estática entre las patas del escritorio y el piso se opone a la fuerza horizontal que se está aplicando y la anula, por lo que no hay movimiento, es decir, hay una condición estática. La fricción deslizante o cinética ocurre cuando hay un movimiento o deslizamiento relativo en la interfaz de las superficies en contacto. Si se continúa empujando el escritorio, al final se va a lograr deslizarlo, pero hay mucha resistencia entre las patas del escritorio y el piso, es decir, hay fricción cinética. La fricción de rodamiento es cuando una superficie gira conforme se mueve sobre otra superficie. Aunque no desliza ni resbala en el punto o área de contacto, se atribuye a deformaciones locales pequeñas en la región de contacto. Este tipo de fricción es difícil de analizar y es la que sucede entre la rueda de un tren y el riel. Fuerzas de fricción y coeficientes de fricción. La fuerza de fricción actúa sobre objetos estacionarios y en deslizamiento. Estas fuerzas se llaman fuerza de fricción estática para objetos estacionarios y fuerza de fricción cinética o deslizante para objetos en deslizamiento. La fuerza de fricción depende de la naturaleza de las dos superficies y de la carga o fuerza normal que presiona las superficies entre sí. Y es por esto que se puede escribir que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. En un cuerpo, en una superficie horizontal, la fuerza va a tener la misma magnitud que el peso del objeto. Sin embargo, en un plano inclinado, solo un componente del peso atribuye a la carga. La fuerza de fricción estática, representada como F sub S entre superficies en contacto, actúa en la dirección que se opone al inicio de un movimiento relativo entre las superficies. En esta ecuación subrayada de celeste, el mu sub S es una constante de proporcionalidad llamada el coeficiente de fricción estática. Se trata de una constante adimensional y el signo de menor o igual que indica que la fuerza de fricción estática, F sub S, podría tener valores o magnitudes diferentes desde 0 hasta cierto valor máximo. En el siguiente suceso de imágenes ocurre que, en la parte A, alguien empuja un archivero pero no logra moverlo. Como no hay aceleración, la fuerza neta sobre el archivero es cero. Es decir, la fuerza menos la fuerza de fricción es igual a cero, lo que quiere decir que la fuerza y la fuerza de fricción son iguales. En la imagen B, una segunda persona también empuja y el archivero sigue sin ceder. La fuerza de fricción debe ser mayor ahora, porque se incrementó la fuerza aplicada. La fuerza de fricción estática mayor o máxima se ejerce justo antes de que el archivero comience a deslizarse. El valor máximo de fricción estática viene dada por la ecuación donde la F de fricción máxima es igual a mu sub S por N. Por último, en la imagen C, si la fuerza aplicada es suficientemente grande como para vencer la fricción estática, hay movimiento. Una vez que un objeto se desliza, la fuerza de fricción cambia a fricción cinética, F sub K. Esta fuerza actúa en la dirección opuesta a la dirección del movimiento y su magnitud viene dada por F sub K es igual a mu K por N, donde F sub K es el coeficiente de fricción cinética o coeficiente de fricción deslizante. Cabe rescatar que las ecuaciones subrayadas en celeste no son vectoriales porque el coeficiente de fricción y la fuerza normal tienen diferente dirección. En esta misma imagen, en la secuencia A, si la persona empujara al archivero en la dirección opuesta, la fuerza de fricción cambiaría para ponerse al nuevo empujón. Si no hubiera fuerza aplicada, F, entonces la fuerza de fricción sería cero. Cuando la magnitud de F excede a la fuerza de fricción máxima, el archivero comienza a moverse y entra en acción la fricción cinética.
Si la F se reduce a la fuerza de fricción, el archivero se desliza con velocidad constante. Si la fuerza se mantiene en un valor mayor que la fuerza cinética, el archivero seguirá acelerando. Se ha determinado experimentalmente que los coeficientes de fricción y por ende las fuerzas de fricción son casi independientes del tamaño del área de contacto entre superficies metálicas. Eso significa que la fuerza de fricción entre un bloque metálico con forma de tabique y una superficie metálica es la misma, sin importar que el bloque esté descansando sobre su lado más ancho o sobre su lado más angosto. Por último, hay que tener en cuenta que, si bien la ecuación mostrada se cumple en general para las fuerzas de fricción, la fricción podría no ser lineal, es decir, no ser siempre constante. El coeficiente de fricción cinética varía un poco con la velocidad relativa de las superficies y para velocidades los coeficientes son relativamente constantes. Por facilidad, se va a suponer que las fuerzas de fricción estática y dinámica dependen únicamente de la fuerza normal y de la naturaleza de los materiales, expresada en los coeficientes de fricción ya establecidos. Ahora, para entender un poco mejor los conceptos que hemos visto hasta este momento, vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo nos dice, una persona tira de una caja de masa M igual a 2 kilogramos de tal forma que ejerce una fuerza con una magnitud igual a 20 newton en una dirección de 30 grados con respecto a la horizontal. Como podemos ver acá, tenemos la caja y se está tirando de esta con una fuerza que tiene una magnitud igual a 20 newton con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Ahora, nos dicen que esto hace que la caja se mueva con una aceleración constante A. La aceleración en este caso va a ir hacia la derecha. Si la fricción cinética entre la caja y el suelo es de μ sub k igual a 0,70, encuentre la aceleración de la caja. Para resolver este problema, al igual que lo hemos hecho en los ejemplos del video anterior, lo primero que debemos hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre, porque así podemos analizar en un diagrama bidimensional todas las fuerzas que actúan sobre la caja, en este caso. Ahora, nosotros sabemos que la caja está sobre la superficie, donde esta superficie es completamente horizontal. Por lo tanto, recordemos que siempre que un cuerpo está en contacto con una superficie, tendrá una fuerza normal que es perpendicular a la dirección de esta superficie. Por lo tanto, en este caso, habrá una fuerza normal que va hacia arriba. Ahora, recordemos que todos los cuerpos tienen un peso y el peso siempre va en dirección hacia abajo. Esta es la segunda fuerza en este caso. Ahora, la tercera fuerza será la fricción. Recordemos que la fricción siempre va opuesta al movimiento y en este caso, la caja se mueve con una aceleración A hacia el lado derecho. Por lo tanto, si se mueve hacia el lado derecho, la fricción irá en dirección opuesta, es decir, hacia la izquierda. Por otro lado, tenemos la fuerza F, que se aplica con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Ahora, debemos notar que esta fuerza F tiene componentes tanto en X como en Y. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la fuerza en X y en Y? Pues simplemente utilizaremos lo que hemos visto de vectores. Nosotros sabemos que la componente en Y va a ser el seno del ángulo por la magnitud de F, porque recordemos que este es un triángulo rectángulo, y lo que estamos aplicando aquí es una razón trigonométrica. En el caso de la fuerza en X, será el coseno del ángulo por la magnitud de la fuerza. Como lo podemos ver, aquí tenemos estas dos fuerzas en términos de sus componentes. Perdón, tenemos la fuerza F en términos de sus componentes, que serían estas, Fy y Fx. Ahora,
lo que nosotros debemos hacer es realizar la sumatoria de fuerzas. Primero lo haremos para el eje Y. Para el eje Y, nosotros tenemos que las fuerzas que actúan son la normal, que como tiene una dirección hacia arriba va a ser positiva. El peso mg, como va hacia abajo, será negativo. Y la fuerza, la componente en Y de la fuerza F que se está aplicando es positiva porque va hacia arriba. Entonces, también tendremos más la componente en Y de la fuerza. Y ahora un detalle muy importante es que todo esto será igual a 0, porque la aceleración se da solo en el eje X. Recordemos que la sumatoria de fuerzas siempre es igual a la masa por la aceleración, pero en este caso la aceleración en Y es 0. Ahora sustituimos esta fuerza Y que ya hemos encontrado anteriormente y vamos a obtener lo siguiente. N menos mg más el seno de 30 por la fuerza es igual a 0. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para este caso vamos a tener la fricción, pero en este caso la fricción, la fuerza, va a ser negativa. Porque como podemos notar acá, va hacia la izquierda. Recordemos que siempre todas las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas y las que van hacia la derecha son positivas. Entonces tenemos menos la fuerza de la fricción más la componente en X de la fuerza que se está aplicando. Esta componente es positiva porque va hacia la derecha, como podemos ver acá. Que esta sería coseno de 30 por la magnitud de la fuerza. Y en este caso, este va a ser igual a ma. Recordemos que a es la aceleración de la caja. Y como va hacia la derecha, esta A es positiva. Ahora, recordemos que la fricción o la fuerza de la fricción se define como mu sub k por la normal. Recordemos que este mu sub k ya nos lo vieron en el enunciado del problema. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer acá es simplemente utilizar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y para despejar la n y posteriormente sustituimos esta n aquí. Esta n que tenemos acá, nosotros la vamos a sustituir en esta n. Entonces, la ecuación en x, nosotros la podemos reescribir de la siguiente manera. Menos mu sub k por la normal más el coseno de 30 por la magnitud de la fuerza va a ser igual a la masa de la caja por la aceleración. Entonces, hasta ahora hemos llegado a dos ecuaciones. La primera que corresponde para el eje Y y la que corresponde para el eje X. Entonces, como dije anteriormente, lo que tenemos que hacer es despejar esta n de la fuerza normal de esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Pues este mg que está restando va a pasar a sumar al otro lado. Y este seno de 30 por f va a pasar a restar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que n va a ser igual a mg menos el seno de 30 por f. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como dije anteriormente, tenemos que sustituir esta n en la otra ecuación. Entonces nos vamos a traer esta n para acá. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Mu sub k va a estar multiplicado por esta expresión que encontramos aquí,
que sería mg menos seno de 30 f y vamos a tener lo que nos queda de esta ecuación, que sería más coseno de 30 f. Es cierto, aquí olvidé la f. Entonces todo esto va a ser igual a MA. Y lo que voy a hacer yo por simplicidad es factorizar. ¿Cómo hago esto? Primero voy a distribuir este mu sub k, es decir, lo voy a multiplicar por cada una de estos valores. Entonces tengo menos mu sub k por mg más, porque menos por menos es más, mu sub k por seno de 30 por f más coseno de 30 por f. Y todo esto es igual a m por a. Entonces, vemos que tanto aquí como aquí tenemos la f. Entonces la podemos sacar a factor común. Entonces nos va a quedar mu sub k mg más mu sub k por seno de 30 más coseno de 30 y todo esto va a ir multiplicado por la f. Porque como podemos ver, esto de aquí abajo es equivalente a esto que tenemos aquí arriba. Entonces todo esto será igual a ma. Ahora, para encontrar la aceleración ya es muy fácil, porque simplemente vamos a pasar esta m que está multiplicando a dividir a este lado. Entonces, nos va a quedar 1 sobre m. Esto multiplicado por toda esta expresión. Entonces tenemos menos mu sub k mg más mu sub k seno de 30 más coseno de 30 y esto va por f, todo lo que está en este paréntesis. Y este 1 sobre m multiplica todo este paréntesis más grande. Y esta es la ecuación para encontrar la aceleración. Ahora, si uno quisiera, simplemente sustituye ya los valores acá, porque recordemos que la magnitud de f ya la tenemos. El coseno del ángulo, el coseno de 30 grados lo calculamos con una calculadora. El mu sub k ya lo habían dado. También tenemos la masa. Sabemos que g es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero yo lo que voy a hacer es distribuir esta m. Porque esta m se va a cancelar en este lado. Entonces nos va a quedar menos mu sub k por g más toda esta expresión dividida entre m. Entonces tenemos mu sub k por seno de 30 más coseno de 30, todo esto multiplicado por f y todo esto dividido entre la masa. Y esta es nuestra aceleración. Ahora finalmente, para encontrar la aceleración, que es lo que nos pide el problema, simplemente vamos a tomar los datos que ya nos dieron al inicio y los vamos a sustituir en esta ecuación a la que llegamos. Entonces vamos a tener que la aceleración va a estar dada por menos, recordemos que el mu sub k va a ser 0,70 multiplicado por 9,8
8 metros sobre segundo al cuadrado, más, aquí vamos a tener otra vez 0,70 multiplicado por el seno de 30 más coseno de 30, todo esto multiplicado por 20 newton y dividido entre 2 kilogramos, que es la masa. Ahora, para comprobar que eso nos va a dar efectivamente unidades de aceleración, recordemos que las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. En este caso vemos que sí nos va a dar, pero en este caso no es tan evidente. Pero recordemos que Newton tiene unidades iguales a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso nosotros tendríamos Newton sobre kilogramos, los kilogramos de la masa. Entonces, si sustituimos esto de acá, vemos que tenemos Newton por metro sobre segundo al cuadrado y abajo tenemos kilogramos. Entonces, estos kilogramos se nos cancelan y efectivamente obtenemos unidades de aceleración. Esto nos asegura que al realizar el cálculo vamos a obtener una aceleración con las unidades correctas. Ahora, este cálculo simplemente se realiza con una calculadora y lo que vamos a obtener como resultado va a ser lo siguiente: que la aceleración va a ser igual a 5,30 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la respuesta que estábamos buscando. Ahora, este segundo ejemplo se va a tratar sobre un plano inclinado, muy similar al que vimos en el video anterior, donde tenemos una masa atada por medio de una cuerda a una segunda masa. Este ejemplo nos dice: dos cuerpos de masas M1 y M2 están unidos por medio de una cuerda ligera que pasa por una polea ideal. La masa M1 se encuentra en la parte inclinada de un plano, donde esta inclinación es de 25 grados, como lo podemos ver acá, mientras que la masa M2 cuelga al otro lado del plano inclinado, como se muestra en la figura. Vemos que en este caso la masa está colgando y no tiene contacto con esta superficie. Entre el plano inclinado y la masa 1 hay una fricción estática. Ahora, recordemos que la fricción estática se utiliza cuando no hay movimiento. Nos dicen que el coeficiente de la fricción estática es 0,50. Encuentre cuál debe ser el valor de la masa 2 para que M1 no se deslice hacia arriba si sabemos que la masa de este primer cuerpo es igual a 3 kilogramos. Entonces, lo que nosotros no queremos es que esta masa se mueva para allá. Por lo tanto, la fricción va a tener una dirección opuesta al movimiento que no queremos que suceda. Es decir, la fricción va a ir en dirección hacia abajo del plano. Ahora lo que vamos a hacer, igual que hemos hecho en todos los casos anteriores, es realizar un diagrama de cuerpo libre, para así encontrar más fácil la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, para la masa 1 tenemos el siguiente diagrama. Sabemos que la masa está en un plano inclinado y está sobre una superficie, por lo tanto existe una normal que va en dirección perpendicular a la dirección del plano. Ahora tenemos la fricción, que recordemos que va en dirección opuesta al plano, es decir, va hacia abajo del plano, porque no queremos que la masa se mueva hacia arriba. El peso, en este caso, va hacia abajo, porque siempre es así, pero notemos que como está en un plano inclinado y estamos volcando, por decirlo así, estamos rotando nuestro sistema de coordenadas un ángulo que es igual al ángulo del plano, el peso de la masa 1
tendrá dos componentes, una que corresponde a la componente vertical y otra que corresponde a la componente horizontal. Podemos notar que ambas de estas componentes son negativas. Por otro lado, también tenemos la tensión, porque recordemos que la masa 1 está unida a través de una cuerda con una masa 2. Entonces, vamos a realizar nuestra sumatoria de fuerzas. Primero, en Y, vamos a tener que las fuerzas que actúan van a ser las siguientes. Tenemos la normal, que tiene una componente positiva. Entonces tenemos la normal. Y tenemos la componente del peso negativa. Es decir, la componente en Y del peso, que en este caso va a ser menos 1 por G por el coseno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0, porque recordemos que en el eje Y no hay aceleración. Ahora, para X vamos a tener lo siguiente. En este caso actúan más fuerzas, porque tenemos la fricción, que la fricción va a tener un signo negativo porque va hacia la izquierda. Por otro lado, tenemos la tensión que va a ser positiva porque va hacia la derecha de nuestro eje de coordenadas. Tenemos también el peso, es decir, la componente horizontal del peso, que es negativa porque vemos que va hacia el lado izquierdo. Entonces esto nos queda menos 1 G por el seno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0, porque recordemos que tanto en Y como en X no hay aceleración. Y siempre la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero en estos casos la aceleración es 0. Entonces esto se cancela. Y ahora finalmente debemos recordar que la fricción se define como mu sub s en este caso, porque es fricción estática por la normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues igual que en el caso anterior, de la ecuación de y vamos a despejar la normal. Despejamos esta normal de acá, así lo que vamos a hacer es que pasamos este m1g por coseno del ángulo a sumar y nos va a quedar que g es igual a m1 por, perdón, la normal nos va a dar igual a m1 por g por el coseno del ángulo. Y ahora vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Tenemos menos mu sub s por la normal más la tensión menos m1 por g por el seno del ángulo es igual a 0. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a tomar esa normal que ya encontramos, recordemos que la normal va a ser la misma, y nos la vamos a traer acá, es decir, la vamos a sustituir en esta n. Y la ecuación que vamos a obtener es la siguiente. Tenemos menos mu sub s por la normal, que ahora va a ser esta expresión que encontramos acá, mu sub s m1 g por coseno del ángulo más t menos m1 por g por el seno del ángulo es igual a 0. Ahora, vemos que podemos factorizar m1 por g, porque están en estas dos expresiones. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir de la siguiente manera. Menos mu sub s por coseno del ángulo menos m1, pero menos el seno del ángulo por m1 g más t
es igual a 0. Y también podemos ver que de aquí podemos despejar la tensión. Y eso nos va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que como está sumando va a pasar a restar. Y otra cosa que podemos hacer acá es que podemos sacar un menos a factor común. Y también eso nos quedaría positivo, es decir, se sumarían ambos. Y aquí tendríamos lo siguiente. Como este va a pasar a ser negativo, los negativos se van a cancelar. Entonces nos va a quedar que la tensión va a ser igual a mu sub s coseno del ángulo más el seno del ángulo y todo esto multiplicado por m1 por g. Ahora a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1, porque como veremos más adelante será muy importante. Ahora, al igual que lo hicimos con la masa 1, realizamos un diagrama de cuerpo libre de la masa 2 para ver cuáles fuerzas actúan sobre esta masa. En este caso es mucho más fácil porque podemos ver que solo hay fuerzas actuando en el eje Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje Y va a ser igual a la tensión, que es positiva, menos la masa 2 por la aceleración de la gravedad. Y esto va a ser igual a 0, porque recordemos que este cuerpo está en reposo, no hay aceleración ni para arriba ni para abajo. Y algo muy importante que podemos notar acá es que podemos despejar esta tensión, pasando a sumar este m2 por g. Y vamos a tener que la tensión va a ser igual a m2 por la aceleración de la gravedad. Ahora, recordemos que ya hemos encontrado una ecuación 1, que era una expresión para la tensión. Ahora encontramos esta ecuación 2. Lo que haremos posteriormente será igualar ambas ecuaciones. Ahora, hemos llegado a dos ecuaciones muy importantes que hemos llamado como ecuación 1 y ecuación 2. ¿Y por qué son muy importantes? Pues básicamente porque de aquí podemos ver que en las dos ecuaciones tenemos una tensión igualada a una expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente esta tensión la vamos a igualar a esta, es decir, vamos a sustituir esta tensión en esta ecuación o vamos a sustituir esta de la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que la masa 2 por la aceleración de la gravedad va a ser igual a esta expresión, mu sub s por coseno del ángulo más el seno del ángulo por m1 por g. ¿Qué podemos notar de acá? Pues básicamente tenemos g a ambos lados de la ecuación. ¿Y qué sucede cuando tenemos esto? Pues básicamente se cancelan. En este caso, porque esta g está multiplicando toda esta expresión. Es decir, que las habíamos sacado factor común. Entonces se va a cancelar y finalmente vamos a obtener una ecuación para la masa 2, donde esta masa 2 que podemos encontrar ahora es el valor de la masa necesario para que el sistema no se mueva, es decir, para que la masa 1 no se mueva hacia arriba del plano inclinado. Ahora finalmente lo único que nos queda hacer es sustituir los datos que nos da el problema para encontrar el valor de la masa 2 para que el sistema no se mueva. Entonces, aquí en este cuadro tenemos los valores que nos dieron en el enunciado del problema. Si nosotros sustituimos, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos 0,50 multiplicado por el coseno del ángulo, que es 25, más el seno del ángulo, que también es 25,
Todo esto multiplicado por la masa 1, que es igual a 3 kilogramos. Ahora, en este caso nos podemos asegurar de que esta masa 2 va a tener unidades de kilogramos, porque solo tenemos unidades en esta parte que corresponden a la masa 1. Vemos que todas estas otras cantidades son adimensionales. Entonces, al evaluar esto en una calculadora, lo que vamos a obtener es lo siguiente: que la masa 2 necesaria para que la masa 1 no se mueva hacia arriba, es decir, para que el sistema se mantenga en reposo, debe ser igual a 2,62 kilogramos. Y finalmente, esta es la respuesta. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Esperamos que estos últimos ejemplos les ayuden bastante a resolver cualquier tipo de problemas relacionados con las leyes de Newton, con planos inclinados y también con fuerzas de fricción. En el próximo video veremos la primera parte de energía.